estudiantes. En este primer video tutorial vamos a ver el interfaz de la herramienta Photoshop, que es la que vamos a estar utilizando a lo largo de todo este ciclo, como les dije en el video de bienvenida. Y vamos a ver las nuevas opciones que tiene esta nueva última versión. La versión que yo tengo es la 2023, es el Adobe SC versión 2023. ¿Qué diferencia hay entre el Adobe, las versiones anteriores de Adobe y esta? Pues básicamente que hay más herramientas avanzadas y más opciones, pero básicamente es lo mismo. Claro, hay algunas herramientas que nos van a facilitar mucho el trabajo. Así es que pues eso es con respecto a las opciones y al menú que tenemos adentro de Photoshop, que ya lo vamos a ver, pero también en el icono que puede estar en el escritorio de sus máquinas, o si ustedes utilizan Mac, ustedes lo van a tener anclado en su dock. Entonces, para abrirlo, pues si ustedes lo tienen en su barra de herramientas o en el dock, pues damos un solo clic, y si lo tienen en su escritorio, ustedes tienen que dar un doble clic para que le abra. Dependiendo de la rapidez de su máquina, así va a ser cómo le va a abrir el programa. Muy bien, este es Photoshop, y al nomás abrir la aplicación, podemos ver que Photoshop da la bienvenida y nos muestra algunos documentos recientes que nosotros hemos utilizado para como una forma de pregunta si nosotros queremos utilizar o seguir trabajando en uno de estos. La vista ha cambiado, como ustedes pudieron observar, y es que lo podemos ver en modo de lista o en modo de cuadrícula. Ahí ustedes pueden utilizar la que mejor les parezca a ustedes. Muy bien, habiendo dicho esto, pues vamos a fijar nuestra mirada en el lado izquierdo de la pantalla, en donde tenemos diferentes funciones. Tenemos un archivo nuevo, que es cuando vamos a crear un documento nuevo que no existe en nuestra máquina. Tenemos la opción de abrir. Esta es para abrir un proyecto o un archivo de Photoshop que lo guardamos y dejamos de trabajar por diferentes razones. Entonces lo podemos abrir desde esta opción, que es la opción de abrir, para tener acceso a él y seguir trabajando en nuestro proyecto. También nos da la opción de ir a la página de inicio, a la pantalla de formación, que aquí lo que hay son pequeños tutoriales que nos ayudan a entender y a utilizar Photoshop. También nos da la opción de nuestros archivos, si tenemos guardados algunos o si no los hemos sincronizado con nuestros diferentes dispositivos, lo podemos hacer. También nos da una opción de fotos de Lightroom, que también las podemos ver si nosotros tenemos guardada en nuestra computadora algunas fotografías, y podemos ver también los elementos eliminados si es que los hay. Muy bien, habiendo dicho esto, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un proyecto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic en la primera opción que dice Archivo Nuevo. Cuando damos clic ahí, se nos abre otra ventana. En esta ventana también nos hace un pequeño recordatorio de los proyectos en cuanto a resoluciones y perfiles de colores que hemos utilizado. Como podemos ver, aquí hay 6 opciones que yo he estado utilizando, que es una medida específica, otra medida a una diferente resolución, porque se está a 72 píxeles por punto, y este está a 150, y así tenemos diferentes opciones. Pero si nosotros fijamos en primer lugar nuestra vista en el menú superior, aparece también la opción de guardados. Si es que los tenemos una opción de fotos en donde el programa nos ofrece ya
ciertas medidas y resoluciones que nosotros podemos utilizar cuando vamos a trabajar en fotografías. También podemos observar que nos ofrece esta y todas las opciones que vamos a ir viendo, diferentes mockups que nosotros podemos utilizar para hacer montajes de nuestras fotografías, como por ejemplo collage, cómo hacer un póster, cómo hacer un marco, cómo unir diferentes fotografías, etcétera, etcétera. Esto lo hace Photoshop para facilitarnos el trabajo. Como lo dije al inicio, jóvenes, entre más nuevo es el Photoshop, pues por supuesto que habrán herramientas más avanzadas y algunas opciones extras que no tienen las versiones anteriores. Luego, después de la opción de fotografías, tenemos la de imprimir, que son los documentos que nosotros trabajamos en un perfil o un modo de color CMYK, porque sabemos que ese es el que vamos a utilizar, o el perfil de color que se utiliza para impresiones. Aquí voy a hacer una breve pausa. Creo que ustedes ya lo deben de saber, si no, pues se lo voy a mencionar. Cuando nosotros trabajamos en Photoshop, tenemos dos perfiles de color o dos modos de color, como ustedes lo conocen. Tenemos el RGB, que son los dos más usados, perdón, y tenemos el RGB, que es para nuestros proyectos digitales que van a ser mostrados en computadora, en redes sociales, en páginas de internet, etcétera. Son proyectos digitales. Y tenemos el perfil o el modo de color CMYK, que esas son siglas que significan cian, magenta, yellow, que es el color amarillo, y el key color, que es la combinación de los tres anteriores y nos da como resultado el color negro. También eso lo podemos ver en la parte o en el panel de la derecha. Al dar clic nosotros podemos ver esos dos modos de color o perfiles de color que yo les mencioné, el RGB, el CMYK, pero también tenemos el mapa de bits en escala de grises si nosotros deseamos trabajar o hacer diseños desaturados, es decir, que carecen de color, ¿verdad? O como se conoce popularmente en blanco y negro. Y tenemos el Color Lab, que son también opciones para las impresiones, pero esto ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Entonces aquí tenemos 5 opciones donde tenemos tamaño carta, tamaño legal, tabloide, A4 y A6, y cada uno tiene su propia resolución, que es a 300 píxeles por pulgada. Tenemos también otra opción para poder trabajar, que ya Photoshop nos los facilita, que es la pestaña de obras de arte e ilustración. También aquí es donde nosotros podemos utilizar cuadrículas o podemos hacer póster, postales, pero ya a mano alzada, ¿verdad? Por eso se llama obras de arte e ilustración. Y también tenemos algunos mockups que podemos utilizar para facilitar nuestro trabajo. También aquí en la siguiente opción, en la parte superior en web, tenemos las opciones para realizar trabajos, como les decía, que van a estar mostrados o van a ser vistos por medio de un dispositivo electrónico, teléfono, tablet, iPad o computadora. Entonces aquí nos da diferentes medidas y diferentes resoluciones. ¿A qué me refiero con resolución? Es que entre más puntos por pulgada tiene un trabajo, un diseño, un proyecto, es decir, entre más alta sea la resolución, el archivo va a pesar más. Entonces tenemos que establecer un criterio para equilibrar el peso de nuestros archivos sin sacrificar la calidad, y tampoco vamos a poner en aprietos a otras personas, a nosotros mismos, con archivos que son muy pesados. Y podemos ver también que nos ofrece algunas ideas de mockups que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué son los mockups? Nosotros sustituimos imágenes y textos con lo que nosotros queremos diseñar o la información que nosotros queremos mostrar. También nos da la opción para crear diseños en dispositivos móviles. Ya el programa lo trae por defecto y trae ciertos modelos de teléfonos, así como también diferentes resoluciones y sus mockups también.
Y también tenemos una pestaña en la cual nosotros podemos hacer películas y videos en Photoshop y también algunos mockups que podemos utilizar como entradas, cortinas de entrada, cortinas de cierre, cortinas de transiciones, etcétera. Eso pues lo van a ver en otra asignatura que es en Tecnología Digital 3. Así es que esto es con respecto a las opciones que Photoshop nos da, pero al final nosotros podemos personalizar el tamaño de el diseño que nosotros queremos hacer. ¿Qué tamaño de mesa queremos hacer? ¿Dónde podemos personalizarlo? Muy fácil, nos vamos a la parte derecha de la pantalla y en primer lugar nos da la opción de cambiarle el nombre y colocarle el nombre de inmediato a nuestro proyecto. ¿Para qué? Para poder guardarlo o descargar. También abajo del nombre nos da la opción de escoger el tamaño, la orientación y la resolución del documento que vamos a hacer. Por ejemplo, en la parte de las medidas, nosotros podemos escoger entre píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos y picas. Ahora bien, ¿cuáles son las que vamos a utilizar con muchísima frecuencia nosotros? Son píxeles, pulgadas y centímetros. Píxeles cuando nosotros estemos realizando trabajos o proyectos digitales y pulgadas, centímetros y hasta milímetros cuando estemos realizando trabajos que van a ser impresos, como hojas volante, pósters, etc. Entonces lo vamos a dejar en píxeles y nosotros al tener el píxel, nosotros podemos escoger el tamaño. En este caso vamos a hacer un tamaño rectangular. Lo vamos a dejar de 1200 por de ancho por 1200 de alto. Ahora, en esta parte de acá nosotros podemos escoger la orientación de nuestro proyecto, si lo queremos en portarretrato de forma vertical o lo queremos apaisado o en formato horizontal. Nosotros podemos escoger de qué tipo de orientación queremos para nuestro proyecto. En este caso voy a escoger el apaisado o el horizontal, ¿verdad? Muy bien. En la resolución podemos cambiar entre 72, 150 y 300. Hay más resoluciones, pero son más pesadas. Nosotros vamos a trabajar con 150 píxeles por pulgada en resolución. Aquí tenemos dos opciones, tenemos píxeles por pulgada y píxeles por centímetro. Los píxeles por el centímetro sabemos que es una medición menor que la pulgada, entonces el trabajo va a tener mayor puntos y por lógico nuestro documento va a ser más pesado. Entonces vamos a utilizar píxeles por pulgada. Luego tenemos el modo del color o el perfil del color. En este caso, como les dije, que va a ser algo digital, no vamos a hacer ningún diseño, pero vamos a pretender que es un proyecto digital. Vamos a escoger el perfil RGB. En la profundidad siempre vamos a dejar 8 bits y abajo vamos a tener la opción del contenido del fondo. Esto quiere decir que Photoshop nos ofrece diferentes opciones de qué color queremos ver nuestra mesa de trabajo. Puede ser blanco, como ustedes pueden ver, negro, un color de fondo transparente o personalizado. Por lo general se trabaja con color blanco, aunque ese fondo lo podemos quitar después del panel de capas. Entonces, una vez hemos decidido qué es lo que vamos a hacer y hemos puesto todas las, hemos personalizado nuestro proyecto, le damos clic en la opción de crear y se nos va a abrir una nueva pantalla con diferentes opciones que ya el programa nos ofrece. Entonces, esta es la mesa de trabajo que yo he creado. Si ustedes se fijan, tenemos diferentes paneles de herramientas. Tenemos a la izquierda, en la parte superior, tenemos también otro panel que va a ir cambiando de acuerdo a las herramientas que nosotros vayamos utilizando, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes paneles
Y en el de la derecha también tenemos el panel de capas. Tenemos el de canales y el de trazados. Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en nuestros talleres y a lo largo de este ciclo. Pues bien, en la parte izquierda tenemos el panel de herramientas que muy probablemente ustedes lo puedan tener de esta forma, así distribuido de forma vertical, pero esto depende de lo que ustedes quieran realmente hacer, ¿verdad? O cómo lo quieran visualizar, perdón. Si ustedes lo quieren un poco más grande, en la parte superior van a encontrar dos cabezas de flechita que al darle clic lo que hace es que desplace y distribuye las herramientas de forma equitativa para que el menú no sea tan largo, pero siempre son las mismas herramientas que las que tenemos siempre, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué son las herramientas que tenemos aquí? Algunos de ustedes ya las pueden conocer, otras personas no lo conocen, ¿verdad? Porque han utilizado muy poco Photoshop o no lo han utilizado. Pues esta herramienta es bien intuitiva, esta aplicación, perdón, es bien intuitiva porque nosotros al ver el icono podemos saber o identificar qué es lo que vamos a hacer con esa herramienta. Aparte de ello, si nosotros nuestro cursor lo colocamos sobre una de esas herramientas, aparece una ventanita y sale el nombre en donde dice herramienta mover y sale el atajo que es la letra V y da una breve explicación qué es y dice mueve una selección o una capa. Si yo quito el mouse, se cierra esa ventanita, no he hecho clic ni nada, solo coloco el mouse. Si yo muevo mi cursor al marco rectangular, a la herramienta de marco rectangular, ahí sale también el atajo que es la letra M y nos da una breve explicación que dice realiza una selección en la forma de un rectángulo. Por ejemplo, si yo lo coloco en la herramienta del cuentagotas o del gotero, como usted le quiera llamar, le sale el atajo que es la letra I, y le da una breve explicación, muestra los colores de una imagen. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede tomar un muestreo de color para utilizarlo en su diseño y así en todas las herramientas que nos ofrece Photoshop podemos identificarlo de una forma intuitiva o al ver el icono podemos identificar qué herramienta es y si no lo sabemos pues simplemente usted coloca el cursor sobre la herramienta y le va a dar una descripción más completa en lo que respecta al nombre, al atajo y qué es lo que hace con esa herramienta y aparte de ello incluye un breve video de lo que hace cada una de las herramientas. Muy bien, eso es con respecto al panel que tenemos en el lado izquierdo de nuestra pantalla, ¿verdad? También tenemos un panel, como todo programa, tiene una opción o un menú en la parte superior que es muy parecido al de Word, por darles un ejemplo, solo que aquí está adaptado o está hecho para Photoshop, pero tenemos archivo en donde tenemos la opción de abrir un nuevo proyecto, de crear un nuevo proyecto, de abrir uno, de utilizar Enrich, que vamos a verlo más adelante, abrir documentos recientes, le sale una lista, la opción de cerrar todo si es que tenemos varias ventanas abiertas dentro de Photoshop, que se pueden abrir muchas ventanas, y así tenemos también la opción de editar, la de imagen, las de capas, las de texto, selección, filtro, 3D, vista, los plugins, ventana y el panel de ayuda. Es importante que ustedes puedan observar que abajo del menú superior tenemos otra barra. Esa barra se conoce como barra de configuración. Si ustedes observan, yo tengo seleccionado la herramienta mover y estas son las opciones que me ofrece la barra de configuración con la herramienta mover.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo presiono la herramienta del pincel? Si yo presiono el pincel, la barra de configuración se va a adaptar o va a mostrar, más bien dicho, las opciones para el pincel. Por ejemplo, si quiero un pincel duro, si quiero un pincel suave, si quiero un pincel difuminado, si el tamaño yo lo quiero cambiar, pues ahí lo puedo hacer. El modo en que voy a utilizar las diferentes capas también está ahí, la opacidad del pincel, el ángulo, etcétera. Si yo también, por ejemplo, busco la herramienta del borrador, ustedes ven que al darle clic cambia las opciones también, ¿verdad? Y al lado derecho tenemos opciones que también se van mostrando de acuerdo a la herramienta que nosotros vamos a ocupar. Muy bien, entonces ya para ir finalizando este video, quiero mostrarles un poquito con respecto al panel de capas. Todos los programas de edición trabajan por capas. Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, todos los programas de Adobe funcionan por capas. Entonces, cada elemento que nosotros vamos colocando dentro de nuestra mesa de trabajo, la mesa de trabajo es este cuadro blanco que yo tengo aquí, se va formando una nueva capa. Si yo colocara una foto, entonces se crearía una nueva capa. ¿Cómo puedo colocar una nueva foto? Pues bueno, aquí puedo ir yo a la opción de exportar, puedo ir a la opción de abrir. Cuando yo doy clic en abrir, me muestra en el navegador de archivos lo que yo puedo utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar esta imagen y se coloca en Photoshop, ¿verdad? Se coloca en la mesa de trabajo y pudimos haber, se colocó sobre la misma capa que era la de inicio, pero si yo quisiera volver y crear una nueva capa, lo que tengo que hacer es que le doy en el signo de más para crear una nueva capa. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente, que esto lo vamos a ver más adelante. Si yo quiero quitarle el fondo a la imagen, lo que hago es que en primer lugar, si ustedes se fijan en el panel de capas hay un candado. Al darle un clic se quita el candado y eso me permite a mí modificar la imagen que yo tengo colocada, o arrastro el candadito hasta abajo donde está el icono del basurero y si ustedes se fijan se abren diferentes opciones en la parte superior al panel de capas. Por ejemplo, podemos quitar el fondo de esta imagen de varias formas. Nuestro primer taller va a ser de eso, pero les explico brevemente. Lo podemos hacer con la herramienta de lazo, lo podemos hacer perfectamente. Lo podemos hacer con la herramienta de la pluma, que también lo podemos hacer creando un contorno alrededor de toda la imagen y así podemos quitar el fondo de esta imagen. Pero en estas versiones nuevas de Photoshop, en el menú superior, en la opción de selección, nos aparece la opción de seleccionar al sujeto. Entonces, si yo doy clic aquí, Photoshop identifica en un momento cuál es el sujeto y si ustedes se fijan, aparecen unas líneas punteadas alrededor de la persona. Entonces, cuando esto sucede, nosotros
podemos crear una capa nueva en donde vamos a colocar únicamente al objeto o sujeto seleccionado. ¿Cómo lo hacemos? Presionando control o comando J. Al hacer eso, inmediatamente me aparece una nueva capa, y si yo hago clic en el ojito de la capa 0, que es la mesa de trabajo original que yo creé, ya podemos ver que ya no hay ningún fondo. Y lo que yo puedo hacer es que yo puedo buscar un fondo utilizando o colocarle otra foto si es que yo voy a hacer, por ejemplo, un fotomontaje. En este caso voy a usar la herramienta de rectángulo, que lo vamos a ver más en detalle, y yo puedo colocarlo sobre la imagen, y si ustedes se fijan, se crea otra capa. Entonces, lo que yo voy creando como paso 1 se va a ir para abajo, el paso 2 queda encima, el paso 3 queda encima del 2, y así sucesivamente, y la última capa creada es la que va a quedar visible. Pero ¿cómo puedo hacer para que este fondo rojo me quede a mí de fondo de la imagen? Solo damos un clic sostenido y podemos desplazar la capa hacia abajo, y ya tenemos el fondo con la persona que nosotros queremos. Si nosotros queremos mover a esta persona, damos clic en la herramienta de mover y nosotros podemos desplazarla sin ningún problema. Para arriba, abajo, para la izquierda, para la derecha, al centro, a donde nosotros queramos, y también podemos cambiarle de tamaño. Yo estoy haciendo esto rápido, pero se los voy a explicar más detenidamente después. Presionando control o comando T, nos aparece un recuadro al contorno del sujeto o del objeto que nosotros tenemos, y nosotros podemos hacerlo pequeño o lo podemos hacer más grande también, ¿verdad? Entonces, sí, lo podemos deformar, pero recuerde que nosotros tenemos que guardar la forma de nuestros objetos y sujetos para no deformarlos y que se mire bien. También, al presionar las diferentes capas, se nos van a habilitar diferentes menús. Muy bien, esto es brevemente para que ustedes puedan observar, estimados alumnos, cómo es el interfaz o cómo son las herramientas que nosotros tenemos dentro de Photoshop. Esto es para mostrarles a ustedes qué herramientas hay en el panel de la izquierda. Reconocemos que arriba está la barra del menú, y abajo del menú tenemos la barra de configuración dependiendo de las herramientas, y en la parte derecha se nos van a ir activando diferentes herramientas conforme nosotros vayamos añadiendo capas o utilizando diferentes herramientas. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el próximo video y les deseo una feliz semana. Hasta pronto.